Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy en esta clase, que consta de dos videos, vamos a trabajar el lenguaje simbólico y matemático. ¿Sí? Este es una de las herramientas más importantes que nos brinda la matemática porque nos permite analizar una situación cualquiera y gracias a algunas estructuras reescribirla o repensarla como un cálculo, puede ser un cálculo combinado, que es lo que estamos trabajando actualmente, una ecuación que vamos a trabajar en unos meses, o funciones y otros elementos matemáticos, diagramas, dibujos, que permiten analizar la realidad para así poder comprenderla mejor y de ser necesario efectuar los cambios que se nos permitan hacer. Entonces empezamos muy de a poco con el lenguaje simbólico, tratando de convertir situaciones problemáticas como esta, que viene en un lenguaje coloquial, en el lenguaje hablado o en el lenguaje de la lectoescritura tradicional, a una expresión del orden matemático, ¿sí? Y por el momento que estamos empezando, van a ser cálculos combinados. Es decir, tomaremos estos problemas, estos mini cuentitos, y los vamos a convertir en un cálculo combinado y así poder resolver las preguntas que vienen al final, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Fácil, sencillo. Vamos a leer y releer varias veces estos problemas, ¿sí? Una primera lectura de aproximación es como estudiar. Una primera lectura de aproximación, una segunda o hasta tercera lectura para ir reconociendo los datos más importantes y después mini lecturas o ir apuntando a lugares bien concretos para recoger los datos, ¿sí? Recopilar los datos es de las situaciones más importantes. Saber recopilar los datos en una situación problemática es de los ejercicios más importantes que tenemos que desarrollar. Entonces, comenzamos. Dice el primer problema. Luego de todo un año de trabajo, José ahorró lo suficiente y compró un auto usado por 45.000 pesos. El arreglo del motor le costó 7.500 pesos, en los interiores gastó 4.700 y por los arreglos de chapa y pintura pagó 12.400 pesos. ¿Cuánto de los 90.000 ahorrados le quedaron? ¿Sí? Entonces, ¿qué nos cuenta este problema? Nos cuenta que un tal José ahorró plata primero, 90.000 pesos, y después fue gastando esa plata de a poco. Fíjense que el desarrollo del texto no es lo mismo que a nivel temporal, como lo vamos a encarar, ¿sí? La plata que tiene acá ahorrada, que es con lo que inició, no compró antes de ahorrar. Primero ahorró, después compró. Viene al final, pero nosotros lo leemos todo y recién ahí nos damos cuenta. Entonces, ¿qué tenemos? Que él primero ahorró, ¿sí? Y después fue gastando esa plata. ¿Cómo la fue gastando? Primero la gastó en la compra del auto. Luego gastó un poco más en el arreglo del motor, ¿sí? Fíjense que el gasto lo voy representando con algo negativo, con el menos, ¿sí? Es algo negativo, algo que va perdiendo. Luego gastó un poco más en los interiores. Y por último en el arreglo de la chapa y pintura, ¿sí? Chapa y pintura. También podemos usar abreviaturas. Entonces, esta es la situación en general y esto es cuánto le queda. Esto es igual al resto. Si una vez que yo le saco todas las partes que estuvo gastando al ahorro inicial, me queda el resto. Esta es la situación. Ya con una primera lectura, a veces con una o dos, podemos reducir todo el problema, todo el cuentito, en una oración más corta, ¿sí? Falta todavía expresarlo como un cálculo combinado. Y a eso vamos. Ahora, ahorro. ¿Cuánto ahorró? Según el texto, vemos acá que ahorró 90.000 pesos, ¿sí? Entonces anotamos, ese ahorro de cuánto es, de 90.000, ¿sí? Luego podemos ver cada uno de los gastos. Gastó en el auto, ¿sí? En la compra del auto, gastó en el motor, en los interiores y en la chapa y pintura. Veamos, ¿cuánto gastó en el auto? 45.000, ¿sí? Entonces anotamos esos 45.000.
¿Cuánto más gastó? Vamos a anotarlo todo junto, vamos a resaltarlo todo junto. 7.500 en el motor, 4.700 en los interiores y 12.400 en la chapa y pintura, ¿se acuerdan? Entonces lo voy anotando. Menos 7.500 menos 4.700 menos 12.400 pesos, ¿sí? Y esto va a ser igual al resto, a lo que le queda, ¿sí? Lo ponemos acá, resto, nuestra respuesta a la pregunta, nuestra respuesta. ¿Sí? Hay que realizar estos cálculos. Si bien es un cálculo combinado donde no hay orden de jerarquía, porque en realidad todos tienen el mismo orden de jerarquía, es una resta, nosotros ya vimos en alguna otra clase que podemos ir resolviendo por partes, ¿sí? 90.000 menos 45.000, 45.000 y nos queda así, ¿no? Resolver esto con números grandes quizás no es lo más cómodo del mundo hacerlo de un solo tirón, entonces lo podemos ir haciendo por partes, ¿sí? Bueno, ahora queda 45.000 menos 7.500. Si resuelven esto, fíjense que menos 7.500 se puede pensar como menos 5.000 y después otros menos 2.500 y restando otros 2.500 más al 5.000. 45 menos 5, 40. Menos 2.500, 40.000 menos 2.500, 37.500. También lo pueden hacer de otra manera y por cálculos auxiliares, que es lo que voy a hacer yo por ejemplo acá. Esta ya me resulta un poquito más compleja para hacer mentalmente, entonces no la hago mentalmente. La anoto y la hago dentro del marco de los cálculos auxiliares. Acá por ejemplo, ¿qué son los cálculos auxiliares? Cálculos que voy a estar haciendo para facilitar mi trabajo. Entonces, ¿qué quiero hacer? Cálculo auxiliar 1. Quiero hacer 37.500 menos 4.700. ¿Sí? Tratando de ser siempre lo más ordenada y prolijamente posible. 0 menos 0, 0, 0 menos 0, 0, 5 menos 7 no puedo, le pido uno al lado. Entonces nos queda acá un 6, acá un 15, 15 menos 7, 8, 6 menos 4, 2, 32.800, ¿sí? Entonces tenemos acá 32.800 pesos. No hace falta el símbolo de pesos porque lo vamos a usar en la respuesta. Menos 12.400, esto es el resto. Esta sí la podemos hacer. No puedo hacer, por ejemplo, 32.000 menos 12.000, 800 menos 400. 800 menos 400, 400. 32 menos 12, 20. 20.400 es el resto, ¿sí? Y esta es lo que podemos decir como la solución del problema. ¿Sí? La solución es el número al que llego, pero los problemas, como son generalmente en forma de preguntas, tienen una respuesta. ¿Sí? Todo problema tiene que tener una respuesta. La solución es insuficiente, porque hay casos donde la solución nos dice que no hay respuesta posible o que la respuesta es ridícula. Por ejemplo, si acá fuese este número más chiquito que 12.400, tendríamos que decir que las cuentas no dan para que haya pagado el auto y todos los arreglos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto le queda? No le queda plata porque no le alcanzó la plata. Llegar al número no es suficiente, hay que interpretar el número para dar la respuesta. ¿Cuál es la respuesta entonces? En este caso, le quedaron, ahora sí, 20.400 pesos, ¿sí? Y esta es una de las formas para resolver este tipo de ejercicio. Recuerden, primera lectura, segunda lectura, tercera lectura, todas las que sean necesarias, reducción de la información y después reemplazar los datos. Otra forma de pensar este ejercicio puede ser lo que ahorró, ¿sí? Todo el dinero que ahorró, le resto todo lo que gastó. Y eso efectivamente es el resto, ¿sí? El resto como la sobra que le queda, ¿no?
Entonces, ¿quién es el gasto? El gasto justamente es la suma de todas las partes que fue invirtiendo en el auto para poder completar su compra y arreglo. Es decir, que en este caso nos queda algo así. Los 90.000 que tenía ahorrados menos todo el gasto. ¿Sí? Vamos a poner acá la idea del gasto. Está vinculada a lo anterior, pero de una manera diferente. ¿De qué manera? El gasto no viene a ser otra cosa que la suma de todo lo que estuvo justamente pagando o gastando. Entonces acá el 45.000 más 7.500 más 4.700 más 12.400. ¿Sí? Esta suma representa el gasto total de lo que estuvo pagando José. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, de esta manera. Hay gente que lo va a pensar como el ejercicio en la forma anterior y hay otras personas que lo van a pensar de esta. Cualquiera de las dos maneras es válida, ¿sí? Entonces tenemos que a 90.000 restarle la suma de todo esto. ¿Cómo podemos hacer esa suma? Se puede hacer mentalmente de una, ¿sí? Si alguien lo puede hacer, felicitaciones. Yo particularmente no puedo. Sí, no puedo, no me gusta hacerlo. Prefiero ir asegurándome todos los pasos, así no cometo errores. Entonces, acá vamos a hacer un cálculo auxiliar. ¿Sí? Siempre un costadito, por ejemplo, un costadito que ya usé, donde no voy a involucrarme o no voy a superponer lo que estoy trabajando. Cálculo auxiliar 1, la suma, ¿no? Entonces voy a hacer 45.000, todo más, ¿no? 7.500, 4.700 y 12.400. Hago esta suma, parece la cuentita del almacenero, me decían a mí cuando era chico. 0 más 0 más 0 más 0, 0. 0 más 0 más 0 más 0, 0. 0 más 5, 5. Más 7, 12. Y 4, 16. Llevo 1. 5 más 7, 12, dijimos recién. Más 1, 13. Más 4, 17. Más 2, 19. Llevo 1. 1 más 4, 5. Más 1, 6. ¿Cuál fue el gasto total? 69.600. Entonces a 90.000 le tengo que restar. Como ya hice la suma, los corchetes ya no son necesarios. Corchetes, paréntesis pueden ir, también no hay problema. 69.600, ¿sí? Y acá otra cuenta que quizás es algo incómoda para hacer, entonces, ¿cómo la hago? Con otro cálculo auxiliar. Cálculo auxiliar 2, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi cálculo auxiliar 2? 90.000 menos 69.600. Si las cuentas hice bien, si todo el procedimiento lo hice bien, ¿cuánto me tiene que dar? Ahora que ya sabemos. 20.400, ¿no? 0 menos 0, 0, 0. No tiene, 0 menos 6 no se puede, le pide al de al lado. No tiene, le pide al de al lado. Este queda en 8, en 10 pero da 1, quedan 9. 10 menos 6, 4. 9 menos 9, 0. Venimos bien, ¿eh? 8 menos 2, menos 6, 2. Excelente. ¿Cuánto es lo que le queda? Y lo que ya sabíamos. 20.400 es el resto. Recuerden, ¿esto qué es? Esto es la solución. ¿Sí? Es la solución. No es la respuesta. La respuesta está asociada directamente con la pregunta. ¿Sí? Entonces, la respuesta, formalizamos el final del ejercicio con respuesta, le quedan, ahora sí, el símbolo, la unidad que estamos trabajando, pesos, símbolo de pesos, 20.400 pesos. ¿Sí? Excelente, terminamos el primer ejercicio. Ahora en un segundo video vamos a ver otro problema un poquito más difícil, pero de todas maneras se puede resolver.